En matemáticas, un campo vectorial representa la distribución espacial de una magnitud vectorial. Es una expresión de cálculo vectorial que asocia un vector a cada punto en el espacio euclidiano. Los campos vectoriales se utilizan en física, por ejemplo, para representar la velocidad y la dirección de un fluido en el espacio, o la intensidad y la dirección de fuerza como la gravitatoria o la fuerza electromagnética. Como expresión matemática rigurosa, los campos vectoriales se definen en variedades diferenciales, como sociables del fibrado tangente de la variedad. Este es el tipo de tratamiento necesario para modelizar el espacio-tiempo curvo de la teoría general de la relatividad. Para mi ejemplo, elegí la divergencia de un campo vectorial. Agarré esta función. Entonces, solo vemos que recibe un vector de 3 componentes y devuelve esta función, que también te devuelve los mismos componentes, que son 3. Por lo tanto, concluimos que esta función, aunque pues no nos los dicen, es una función que va de R3 a R3. Esto es muy importante porque los campos vectoriales su función tiene que devolver un vector. Entonces, para estar seguro que estamos en un campo vectorial, tenemos que fijar siempre que el campo de llegada tenga un exponente mayor que el 1. Entonces tiene que ser Rn. Entonces, en nuestro caso tenemos R3. Entonces, si es un campo vectorial. Esto es importante porque la divergencia solo se puede operar si tenemos un campo vectorial. Solo así se puede hacer la divergencia. No se puede hacer pues si tenemos otro tipo de campo. Entonces un campo vectorial devuelve un vector. Este vector tiene unos componentes y son muy importantes para poder calcular la divergencia. Entonces las vamos a nombrar. Esta se va a llamar F1. Este se va a llamar F2. Y este se va a llamar F3. Entonces vamos a calcular la divergencia de este campo. Entonces lo primero que vamos a hacer es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces es la divergencia es nabla, un puntito, y la función del campo vectorial. Este es un triángulo que está inverso, se llama nabla. Entonces pues ya sabemos que cuando tengamos el punto, y el puntito tiene que ser obligatorio, y F tiene que decir que tenemos que hacer la divergencia pues de F. Entonces la divergencia de F se calcula con la derivada parcial de F1, que es la primera componente, con respecto a X más la derivada parcial de F2, que es la segunda componente, va a ser ahora con respecto a Y, más la derivada parcial de F3 con respecto a Z. Esta es la definición o la fórmula que vamos a ocupar para calcular la divergencia. Siempre se aplica sobre un campo vectorial y lo que devuelve va a ser un escalar. Eso pues es muy importante para calcular. Es una operación que se aplica sobre un campo vectorial y lo que nos va a devolver es un escalar. Entonces esta suma no es un vector, es un escalar. Entonces ahora vamos a sacar nuestro vector. Aquí abajo ya vamos a empezar a hacer el cálculo. Entonces se pone esto así. Vamos a poner primero de F1 la derivada con respecto a 1 de x cuadrado, aquí x cuadrado por y. Entonces va a ser más, vamos con el segundo, entonces delta de y, o sea derivada parcial con respecto a y del segundo componente.
que va a ser z al cubo por y cuadrado por x, más la derivada parcial con respecto a x de 4x cubo z quinta. Entonces se aplica tal cual, solo se pone F1, F2, F3 y solo se colocan aquí. Se puede poner encima, pero queda mejor así. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es las derivadas parciales. Entonces va a ser igual. Y eso lo que va a salir va a ser la divergencia. Entonces la derivada, esto con respecto a x, solo se deriva la x. Entonces va a quedar 2 por x. Y queda sola. Entonces se va a quedar aquí fija. Después va a ser más. Ahora vamos a hacer la derivada lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces la z y la x se va a quedar igual, solo se va a derivar la y. Entonces se va a bajar el 2 y queda el exponente 1. Entonces va a quedar más z al cubo. Esta se va a derivar, entonces se pone 2y por x. Se van a quedar fijas porque pues solo es derivada por la y y nada más. Y finalmente se va a sumar se va a derivar ahora con respecto a, aquí me equivoqué, es respecto a z. Entonces vamos a poner solo z. Entonces esto va a quedar igual, se va a quedar 4x al cubo y ahora sí se va a derivar z. Entonces va a ser 5 a la z. 5 menos 1 va a quedar 4. Entonces así queda esta derivada. Ahora se puede dejar así, pero se puede seguir poniendo aquí. Entonces se queda aquí igual. Vamos a poner todo en orden. Vamos a poner primero aquí 2 más 2 x, y, z cubo más, y aquí vamos a poner 20x 3 c. Aquí multipliqué 4 por 5, 20, se baja igual z al cubo, x al cubo, y aquí va a quedar igual z cuarta. Solo se multiplican estos y así quedaría nuestra divergencia. Este sería el resultado.